اللهم صل على محمد وآل محمد. Bismillahirrahmanirrahim, en el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas, desde Adán hasta Muhammad, salawatullah wa salamuhu alayhim ajma'in. En la anterior clase, si recuerdan, nosotros habíamos hablado del monoteísmo o la unicidad de Dios en el señorío. Y cuando dijimos señorío, estábamos tratando de entender por señorío esa administración divina del universo, de la naturaleza, de sus leyes, de las normas de la naturaleza y del funcionamiento universal. Es decir, que Dios es Señor en el control, la administración, la dirección y el ordenamiento de todo este sistema universal que llamamos naturaleza. Hay una segunda dimensión del señorío divino y por ende una segunda dimensión del monoteísmo en el señorío que ya no es a nivel universal, es decir, natural, sino a nivel legislativo. Y es que además de haber creado Dios leyes naturales para el universo y para las criaturas, ha creado también un sistema de leyes como órdenes que establece, algunas de ellas prohibidas, otras de ellas simplemente órdenes para cumplir, obligatorias, algunas de ellas preferibles, otras desaconsejables, otras permitidas. Y a esa serie de normas le damos justamente el título de Sharia, que tiene que ver con este corpus legal en donde el ser humano tendrá que vivir conforme a la Sharia. A ese señorío le llamamos el señorío justamente tashri'i o legislativo, o sea, Dios es Señor en la legislación. ¿Qué significa? Que los creyentes, una vez que han sido trasladados a este estado de convicción de que no hay Dios más que Dios y que Dios es el único ser necesario y que Dios es el único creador del universo, el dador de la existencia y que Dios es el único Señor, o sea, administrador del universo, entonces también es el único que tiene derecho a legislar, a proponer la ley para la vida del ser humano, para ordenar la vida del ser humano. ¿Por qué? Porque está muy claro que aquel que tiene el poder en su mano, aquel que tiene la le pertenece el universo, aquel que es dueño del universo y es señor del universo, es el que más conoce la realidad del ser humano como para poder proponer una ley para este. Ustedes saben muy bien que las leyes en realidad no son puras obligaciones o normas que se nos imponen porque sí. La filosofía de la ley es, en primer lugar, poner orden en la vida del ser humano. En segundo lugar, hacer de la vida del ser humano una vida de felicidad. O sea, el orden en realidad tiene su propia filosofía, que es hacer una vida con placer, una vida de felicidad. Entonces, para poder poner orden en la vida de los hombres y para poder hacer de la vida del hombre una vida de felicidad y placer, hay que conocer al hombre, hay que conocer su ámbito, hay que conocer las condiciones de su existencia, hay que conocer al universo, hay que conocer la naturaleza, hay que conocer los misterios y los secretos de este mundo. ¿Y quién mejor que el dueño como para conocerlo? ¿Y quién mejor que el creador como para conocerla? Por eso el monoteísmo en el señorío legislativo, es decir, en este derecho que tiene Dios de legislar, tiene que ver con que nosotros creemos que no hay parte, ser, hombre que pueda ser quien legisle la vida de los seres humanos. Por eso en el sistema político, en aquel momento habíamos hablado, cuando hablamos de la política en el Islam o la relación entre política e Islam o el gobierno en el Islam, habíamos dicho que comienza la teoría política del Islam creando o creyendo que Dios es el único ser con derecho a legislar. Por eso nuestros gobiernos en el mundo islámico son gobiernos que tratan de establecer sus leyes bajo el marco de la revelación y las tradiciones proféticas. Es por eso que Dios es el eje fundamental del gobierno en el Islam y de todo el sistema político. Entonces la ley, que es parte de este señorío, así como Dios es señor de la ley natural, de las normas que rigen al universo, en la naturaleza, también es legislador y es el señor
en materia de proponer normas y leyes para la vida del ser humano. Por lo tanto, esta segunda dimensión del señorío de Dios, que le llaman ar-rububiyya at-tashri'iyya, el señorío legislativo, es justamente la otra cara de la moneda. Entonces, Dios como Señor, y en nuestra creencia monoteísta Dios es Señor de la ley natural y la ley que va a regir la vida de los seres humanos. Por eso siempre hay una comparación en el Islam entre estos dos campos. El campo del takwin, que es el campo universal, de la naturaleza, la relación de Dios como Señor de la naturaleza y el universo. Y el campo del tashri', que es la legislación. Entonces, estas dos cuestiones van de la mano en el Islam. Por eso Dios, así como es conocedor de la naturaleza del universo, es conocedor de la naturaleza del ser humano. Así como crea armonía y equilibrio en las leyes de la naturaleza, también el continuar con su señorío en materia de legislación crea equilibrio y armonía en el mundo de las leyes. Por eso somos conscientes, y esto es poner en práctica este monoteísmo en la conducta, que aquel que cumple con la Sharia está ayudando a que su vida sea una vida de orden, una vida armoniosa. Por eso Amir al-Mu'minin, antes de morir, justamente le pide a sus hijos o les aconseja que tengan taqwa, temor a Dios o piedad, y que tengan lo que llaman nadmi amrikum, orden en sus asuntos, orden en su vida. ¿Por qué? Porque taqwa y orden, la piedad y el orden, son justamente las dos cuestiones que crean armonía en la vida del ser humano. El taqwa es justamente cumplir con la Sharia, cumplir con las leyes del Islam. Y el orden es justamente el resultado de ese taqwa. O sea, en realidad, además de ser dos órdenes, una es causa de la otra. El taqwa mismo crea orden en la vida del ser humano. Entonces hay una relación entre lo que es la postura del ser humano frente a la Sharia y frente a la ley, y el equilibrio que puede crear esa ley en la vida del ser humano. Entonces, el cuarto grado del monoteísmo es el monoteísmo en el señorío de la ley, en el señorío legal, que está frente al señorío universal. En el señorío universal hablábamos de que Dios es el Señor de las normas y las leyes, o sea que administra las normas y el orden de la naturaleza. En este señorío Dios organiza, administra y dirige la vida de los hombres a través de su Sharia. Obviamente, cuando Dios tiene una Sharia, tiene una ley, una serie de normas, una constitución divina, obviamente ese monoteísmo se tiene que traducir después en la práctica en una conducta del ser humano y un comportamiento y una serie de acciones conformes a esa realidad de la ley. Por eso el más creyente en ese sentido, prácticamente hablando, es el que más cumple con la ley. Por eso siempre que el Corán habla de la fe, justamente habla de la fe que va acompañada de la acción. ¿Por qué? Porque si uno tiene fe, cree en Dios. Si cree en Dios, cree que Dios es el creador. Si cree que Dios es el creador, cree que el creador tiene que ser el Señor. Si cree que tiene que ser el Señor, cree que ese Señor tiene que legislar. Y si cree que hay una legislación divina, hay que cumplir. Por eso la fe lleva a la acción. La fe en ese Dios, con esa cadena lógica que venimos hablando, termina siendo un legislador que uno debe obedecer para lograr la felicidad en la vida y lograr el objetivo de su existencia, que es lograr la perfección y la salvación en la otra vida. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.